Bienvenidos sean de nuevo a estos videotutoriales de electroneumática. En esta ocasión la práctica será de controlar un cilindro de doble efecto por medio de una electroválvula y un presostato. Aquí se les presenta el diagrama y a continuación el diagrama en Festo Fluid Sim y las conexiones eléctricas. Bienvenidos sean todos de nuevo a este videotutorial de Festo Fluid Sim con un diagrama de electroneumática. En esta ocasión la práctica será de controlar un cilindro de doble efecto eh, por medio de una botonera y válvulas, electroválvulas. La función de esta práctica será de prensa, ya que al cilindro de doble efecto, al darle el botonazo, saldrá y al alcanzar cierta presión se activará un pilotaje que lo regresará a su estado inicial. En esta práctica contaremos con una fuente de aire, la unidad de servicio, una válvula de 3 vías 2 posiciones, una válvula de 4 vías 2 posiciones, una válvula de presostato, dos válvulas estranguladoras antirretorno, un medidor de presión, el cilindro de doble efecto, la fuente de voltaje de 24 volts, una botonera, un botón pulsador en este caso, un relevador, un contacto normalmente abierto y una válvula solenoide. Bueno, dicho los componentes de esta práctica, procedemos a dar las alimentaciones a las válvulas y a definir la función que tendrá cada válvula en esta práctica. Como siempre, damos la alimentación de esta válvula que con nomenclatura número 1, los números nones o impares siempre serán entradas. Alimentamos la válvula 4.2, damos la conexión de cierre de conexión, que será por medio de esta pieza. Ya la tengo definida y se le activa el pilotaje eléctrico a esta válvula y le damos el retorno de muelle para que cuando la válvula se active regrese a su estado inicial después de cumplirse una cierta condición. Damos el pilotaje neumático a la válvula de 4.2. Ya está cerrada la conexión. Alimentamos el presostato. Bueno, una vez hechas las alimentaciones, la salida de la válvula de 3 vías 2 posiciones, que tendrá la función de activarse por medio del botonazo eléctrico, activará la salida, activará la válvula que a su vez activará la salida del pistón. Conectamos la válvula estranguladora a la entrada del pistón para que este salga y se conecta de una vez la segunda válvula estranguladora al retroceso del pistón. Una vez conectado esto, se activa la salida del presostato a la entrada del cambio de estado de la válvula para que el pistón retroceda y activamos el pilotaje de la válvula. Acomodamos la conexión para no tener problemas al iniciar. ¿Está? Y conectamos el medidor de presión. Una vez conectado el sistema neumático, procedemos a conectar la parte eléctrica de esta práctica. Le damos la alimentación al botón, de la salida del botón a la entrada del relevador y a la alimentación del regreso. Activamos al relevador, le damos una marca, en mi caso le voy a dar R1, y al contacto, y este relevador tendrá el contactor R1 para que este active la válvula solenoide. Una vez activada, damos al negativo de la fuente y le damos la marca solenoide 1, S1. Aquí ya lo tenía por default, pero esto se hace dándole dos clics ahí a ese punto y le damos la misma marca que le dimos a la válvula solenoide, que sería la solenoide 1. Una vez conectada a la práctica,
definimos el valor a la cual deberá llegar la presión y activar el retroceso del pistón. En mi caso le voy a poner unos 50 de presión y activamos el grado de abertura de la válvula a un 30% para alcanzar a apreciar cuando se active el presostato y active el retroceso de la válvula. Bueno, teniendo ya las conexiones hechas, tanto eléctricas como neumáticas, procedemos a ver cómo funciona esta práctica. Damos el botonazo, el pistón sale y al llegar a la presión el pistón deberá volver. Modificamos la presión, damos 80. Al llegar a los 80 psi, el cilindro volverá. Esto quiere decir que se activó la válvula de presostato, activó el pilotaje neumático de la válvula 4.2, se activó la salida con nomenclatura 2 y activó el retroceso del pistón. Bueno, dicho esto, habiendo visto el funcionamiento de esta práctica, pasaremos a la conexión en un tablero de Festo para apreciar los componentes físicamente y las conexiones que se deberán hacer. Hola, ¿qué tal? En esta práctica les mostraré la conexión en un tablero de la práctica previamente ya hecha en el software Festo FluidSync. Se contará como componentes un tablero para botonera, un tablero de bobina, un cilindro de doble efecto, una válvula 4 vías 2 posiciones, una electroválvula 3.2, un presostato, un medidor de presión, dos válvulas estrangulares antirretorno a las entradas del pistón, una cancelación de un lado de esta válvula y una cuarta válvula estrangulada antirretorno que irá a la entrada del presostato para poder así regular su presión. Contamos con dos T's ya incluidas, la alimentación y la unidad de servicio. Bueno, esta práctica, la conexión es en el tablero, se alimenta el tablero, sacamos de la conexión el positivo al botón, de la salida del botón alimentamos un contacto y de la salida del contacto alimentamos una bobina. Alimentamos un contacto de la bobina y de la salida de ese contacto alimentamos la válvula de 3 vías de posiciones. Damos al negativo, el negativo de la bobina. La conexión neumática sería la alimentación de las válvulas de las 4 vías de posiciones y de las 3 vías de posiciones, la alimentación al presostato y una vez conectadas las alimentaciones, cuando se activa con el botón la válvula a un pilotaje de la válvula 4.2, de la salida a la entrada del pistón para que el pistón salga, tenemos una válvula estranguladora a la entrada y una T para alimentar al presostato por medio de un pilotaje, ¿no? Ahí tenemos una válvula estrangulada antirretorno antes de la entrada del presostato para regular correctamente la presión a la cual queremos que trabaje. Tenemos la T que va al presostato y al medidor de presión, y de la salida activamos el pilotaje de la válvula para que el pistón se retraiga. Bueno, explicadas las conexiones, aquí está, damos el botonazo, el pistón sale, llega a tal presión ya establecida, que sería 2.2 bar más o menos, y el pistón se retrae. Una vez más, el pistón sale, llega a la presión y se activa el pilotaje de la válvula para que este se retraiga. Y en sí esta sería la práctica. Gracias por su atención.